Todo este tiempo, durante más o menos 2 módulos, hemos estado hablando de las oraciones, de sus componentes y demás. ¿Listo, mis preciosos? Por eso es que hoy vamos a hablar del análisis sintáctico. Cuando hablamos del análisis sintáctico, básicamente estamos hablando de la identificación de cada una de las partes. Y como ya las conocemos, nos va a quedar más fácil poder relacionarnos, ¿sí? Claramente, mis chiquitos, vamos a ver algunas cosas nuevas, pero también hay otras que vamos a identificar de las que ya hemos visto. ¿Listo, mis hermosos? Entonces vamos a... Oiga, este Zoom me está levantando las manitos al revés. El primero queda a este lado y luego, por eso ahorita les di la palabra al revés. Vamos con la introductoria. Entonces, por favor, Cami, ayúdame con la introducción. ¿Sabes lo que es el análisis sintáctico de oraciones? Ya hemos aprendido sobre las partes de la oración y hemos conocido algunas clases de palabras que las conforman. Ahora vamos a poner en práctica nuestros conocimientos realizando el análisis sintáctico de oraciones, donde señalaremos cada una de esas partes y palabras que al estructurarlas transmiten un mensaje o idea completa. Es importante aprender perdón, profe, a analizar las oraciones para desarrollar nuestras habilidades de comprensión lectora, de escritura y de estudio de la palabra de Dios. Tengo la lengua otra vez toda. Eso pasa, a mí me pasa. Gracias, mi Cami. Entonces, mis hermosos, ya hemos identificado las partes de la oración, como se los dije, ¿cierto? Ya conocemos alguna de las palabras que la conforman. Entonces, el objetivo es que el día de hoy podamos poner eso en práctica para poder realizar un análisis sintáctico de cada una de las oraciones. ¿Listo? Entonces, que el Señor nos ayude para poder identificarlas. Objetivos. Número uno, identificar las partes de una oración. Dos, identificar la clasificación de cada una de las palabras que forman parte de una oración. Y tres, realizar un análisis sintáctico de diferentes oraciones. Entonces, con el favor del Señor, eso será lo que estaremos haciendo el día de hoy. Como siempre, hermosos, invitarlos, por favor, ingresen, lean, eh, revisen, sí, es importante que hagamos como todo este ejercicio. No se queden solo con lo que yo les digo, sino que también ustedes hagan su propia investigación, ¿listo? Vamos a ir con la idea fundacional. Por favor, David, ayúdame con la idea fundacional. ¿Me escucha bien? Perfecto, mi corazón. Bueno. Idea fundacional. Análisis sintáctico de oraciones. La palabra análisis tiene su raíz en el griego que hace referencia a descifrar, investigar. Y sintáctica viene del latín y significa disponer conjuntamente, ordenar, por lo que el análisis sintáctico de una oración es el proceso de analizar una oración para identificar las diferentes partes que la componen, siendo de gran importancia nuestro proceso de aprendizaje en todas las áreas de conocimiento y en el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, David. A mí me asombra ver cómo en una oración hay tantas partes. Porque normalmente nosotros sí, claro, vemos palabras, pero gramaticalmente no conocemos cada una de esas partes, ¿no? Y entonces cuando vemos que hay un sujeto, que hay un predicado, que hay un núcleo del sujeto, que hay un núcleo del predicado, que hay VIP. artículos, que hay determinantes, que hay modificadores, uno dice, Señor, ¿en qué Pero, momento, no? profe, y los tiempos. Ajá, Pues ese sí totalmente. es un poquito más fácil. Ajá, No, porque se dividen en diferentes partes. Si vieron la anterior clase, todos esos tiempos que habían, yo pensé que solo existía el pasado, presente y futuro. sí, yo también. Y entonces dijimos, nos vamos a quedar con pasado, presente y futuro, ¿no? Pero hay un montón de tiempos, hay un montón de cosas que podemos encontrar dentro de la gramática. Claro, nosotros vemos la estructura, la entendemos claramente, sabemos cómo se desarrolla, pero ya cuando vamos a ver a profundidad la gramática, pues podemos darnos cuenta de que tiene pues una cantidad de diversidad. ¿Listo? Entonces, mis amores, acá vemos el análisis etimológico. Entonces decimos que análisis tiene su raíz en el griego y que hace referencia a descifrar o investigar. ¿Listo? Eso significa analizar, investigar o descifrar, ¿cierto? Y sintáctica viene del latín y significa disponer conjuntamente, ordenar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un análisis
sintáctico, perdón, estamos hablando de la habilidad de analizar una oración para identificar las partes que la componen. ¿Listo? Básicamente eso es. Entonces, análisis sintáctico igual a analizar cada una de las partes que componen una oración. Básicamente es eso. ¿Listo, hermosos? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí, queridos? Espérame un minuto, profe, para apuntar. Gracias. Un minuto, listo. A las y 31 avanzamos. Listo, chiquitos. Igual ustedes después ahí pueden complementar. La profe Eso yo contando hago. 3, 4, hasta Yo no 60. soy, yo no soy tan rápida para transcribir todo. Entonces, después de la clase, pues tomo nota. Sí, igual ahí pueden hacer también una Yo síntesis, tampoco ¿no? soy capaz porque la letra me queda horrible, entonces me toca leer. A mí O si también me no, queda me queda horrible. horrible. Yo no puedo con esa letra horrible, no puedo. Igual ahí pueden hacer un resumen, no tienen que escribir todo. Con lo que yo les dije, ahí ya les queda su idea fundacional montada y listo. Ya lo copié, profe. Igual ya pasó el minuto, ya son las y 31. Avancemos, mis chiquitos. Y entonces ahora vamos a ir a los conceptos. ¿Listo? Vamos a iniciar identificando, aunque ya tenemos más o menos el concepto, vamos a ir con claridad a identificar qué es análisis. Por favor, Emily, ayúdanos. Em, Listo, perfecto. ¿Qué es el análisis? El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. ¿Hasta ahí, profe? Hasta ahí. Listo, perfecto. Entonces, el análisis es la capacidad que tenemos de dividir el tema e identificar cada una de esas de sus partes y el significado de cada una de ellas. ¿Listo? Cuando hablamos de analizar, estamos hablando de no solo identificar cada una de las partes, sino analizar cada una de esas partes, comprender su función, su concepto y demás, ¿vale? Entonces, podemos decir que un análisis es algo detallado y profundo. ¿Listo, hermosos? Ahora vamos a sintáctico. Por favor, Juanita, ¿me lees sintáctico? ¿Qué es sintáctico? Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que se están formando para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas las unidades. Muchísimas gracias, Juanita. Entonces, cuando hablamos de sintáctico, decimos que básicamente estudia las palabras, ¿listo? Y el modo en el que se forman. ¿Para qué? Para que podamos tener significado, para que puedan tener lógica, coherencia, ¿sí? Entonces, es en la síntesis o en la perdón, es en la parte sintáctica, porque síntesis es otra cosa, es en la parte sintáctica donde vamos a encontrar el significado de la gramática, ¿listo? Donde vamos a poder encontrar la coherencia, donde vamos a poder encontrar el orden, es ahí, en todo lo sintáctico, ¿listo, hermosos? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿te puedes devolver un poquito arriba, por favor? Epa, ¿Ahí? estaba pensando que en matemáticas se hace lo mismo. Cuando tienes una ecuación bastante larga, lo que haces es dividirla en partes organizadamente para poder sacar una mejor conclusión y unir todos esos datos para que el proceso sea más eficiente y tenga un mejor resultado o tenga un correcto resultado. Muchísimas gracias, Cami. De hecho, mis amores, es importante que no solo lo llevemos a cabo en matemáticas, sino en absolutamente todo, ¿sí? Me gusta el ejemplo que nos das, mi Cami, porque creo que es muy claro, pero debemos tener en cuenta, mis amores, que en cualquier cosa debemos tener la capacidad de detenernos y analizar, porque muchas veces tomamos decisiones apresuradas, no analizamos y lo que pasa es que nos equivocamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que analizar es dividir en partes y poder ir a cada una de ellas y poder pues generar como toda esa comprensión. Gracias, Mica. Profe, yo tengo una preguntita. Dime, hermosa, ¿Tú me podrías volver a repetir qué es sintáctico, por favor? aquí lo encuentras, hermosa, mira. Dice, es la parte
de la gramática que estudia cada una de las palabras y cómo se compone. ¿Listo? Es la parte de la gramática que estudia las oraciones, su composición, sus palabras y demás. Básicamente es eso. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, hermosa. Ahora vamos a ver qué es el análisis sintáctico, que es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Entonces, por favor, Eli, ayúdame leyendo. Profe, ¿Emily o Eli? Eli, dije. Eli. ¿Qué es el análisis sintáctico? El análisis sintáctico es un proceso en el que se estudia y descompone la estructura gramatical de una oración para identificar y comprender las funciones de sus partes. Este análisis permite entender cómo se relacionan entre sí las palabras dentro de una oración y cómo se organizan para transmitir significados claros y coherentes. Muchísimas gracias, hermosa. Sin el análisis sintáctico, seguramente nosotros escribiríamos peina toda la noche, comer. ¿Eso tiene sentido? No. ¿Tiene coherencia? No. Lo que hace que nuestras palabras, oraciones tengan sentido y coherencia, perdón, es el análisis sintáctico. ¿Listo? Entonces es el que establece el orden de las palabras, cómo se deben organizar para de esa manera transmitir una información clara y coherente. ¿Hay alguien algo por decir? Profe, yo. Profe, Dime. significa que el análisis sintáctico es como un puente entre las palabras para crear una oración compleja y entendible. Sí, es más como la forma de organizar, sí, es como un hilo más bien. Más que un puente es como un hilo, ¿sí? Entonces lo que hace es enlazar una con la otra para que sea coherente y puedan tener una comunicación, pero sí hermosa, totalmente. Ah, Profe, listo, profe, gracias. profe, Sí, ¿te puedes devolver un poquito, porfis? sí. Ay, Dios mío. Profe, tristemente quedan 5 minutos. Todo el Cierto. tiempo hablar. Juan Diego dentro, Em, jueguito, jueguito. yo estaba Sí. pensando. Todos, Chicos, todos. ayúdenme, porfa. Dinos. Yo estaba pensando que pues muchas confusiones o sea, de estudios bíblicos donde dicen, no, tal cosa es así o no, esto es así. Y esas diferencias y confusiones están por la falta de ese análisis sintáctico, porque si tú estudiaras bien la estructura, todas sus partes, cómo la compone y todo eso, yo creo que habría menos como que diferencias entre estudiosos de la Biblia o cosas así, porque pues si tienen eso ya van a poder entender cómo se construye todo eso. Además, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces va a ser muy diferente. Gracias, mi Cami. Sí, mis chicos. De hecho, es importante que nosotros vayamos también al significado de las palabras, cómo se enlazan, por qué se dicen de esa manera, porque sí, como dice Cami, nos va a ayudar a una mejor comprensión también cuando hablamos de la palabra del Señor y pues a que no haya tanta discrepancia, ¿no? Mis amores, vamos a ver este videito. Básicamente nos dice cómo hacer un análisis. Entonces tenemos el tiempo preciso para el video. Finalizamos 10 minutos y volvemos. Prestenle atención porque acá nos va a enseñar cómo se hace ese análisis. Entonces póngale mucho cuidado. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones son conjuntos de palabras ordenadas que tienen un sentido completo y contienen al menos un verbo. Las oraciones tienen dos partes. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de la que se dice algo en la oración. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre personal. El predicado expresa la acción que realiza el sujeto. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Hay dos clases de sujeto.
El sujeto léxico siempre aparece en la oración y puede ser un sustantivo, un pronombre personal o un grupo nominal. El sujeto gramatical no aparece en la oración y está formado por la persona y el número del verbo que funciona como núcleo del predicado. ¿Cómo se analiza una oración? Lo primero que tenemos que hacer es localizar el verbo. Recuerda que el verbo es la palabra que expresa la acción. En esta oración el verbo es vive. Como hemos visto antes, funciona como núcleo del predicado. Ahora que ya localizamos el verbo, podemos preguntarle para averiguar quién es el sujeto. ¿Quién vive al lado del colegio? La respuesta es Susana. Así que Susana es el sujeto. Además, el sustantivo Susana actúa como núcleo del sujeto. Ahora queda lo más fácil. Todo lo demás es el predicado, incluido el verbo que marcamos al principio. Veamos algunos ejemplos más. Ella trabaja como enfermera. Verbo trabaja y es el núcleo del predicado. ¿Quién trabaja como enfermera? Bueno, mis amores, nosotros esto ya lo habíamos visto, entonces nos vamos a saltar el ejemplo, ¿vale? Mis amores, nuevamente conectados, 9:52. ¿Listo, mis chiquitos? Ya nos vemos otra vez. Espero que hayan comprendido el análisis. Igual ya lo vamos a revisar. Ya nos vemos. Bueno, mis Chao, preciosos. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Profe, Dios la Chao, bendiga. profe. Nos vemos para el juego. Chao. Sí. A qué hora nos conectamos? Sí. Ya va a volver a estar mi clase Cuando hablan del favorita. juego, ahí sí se ponen felices. Obvio. En serio, esta va a ser mi clase favorita desde ahora. Y cuando no hablan del juego, ahí están ¿A todos. qué hora nos conectamos?